Nunca pensé que algo así podría pasarme. Siempre fui una mujer práctica, quizá demasiado, siempre con los pies en la tierra y los ojos puestos en las metas del día a día. Crecí en un pequeño pueblo de Galicia, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas y las tradiciones religiosas eran parte del ritmo de vida. Sin embargo, con los años, fui dejando atrás esas costumbres. Me parecía que la fe era algo que pertenecía a mi infancia y no a mi vida adulta llena de responsabilidades. Todo empezó una tarde tranquila en Madrid, mientras paseaba por el Parque del Retiro. Había estado visitando a una vieja amiga, y decidí quedarme un rato más para disfrutar del aire fresco. Las hojas de los árboles bailaban suavemente al compás del viento, y los rayos de sol se colaban entre las ramas creando un juego de luces que me relajaba. Entonces sentí una presión en el pecho como si el mundo entero se comprimiera en un solo punto. Todo se volvió borroso y luego nada. Cuando desperté no estaba en el parque, ni en un hospital, ni en ningún lugar que pudiera reconocer. Al principio pensé que era un sueño, pero todo parecía demasiado real. Estaba en un espacio vasto e infinito, bañado por una luz dorada que no provenía de ningún sol visible. No había sombras, pero tampoco sentía que el lugar fuera vacío. Había una calma indescriptible, como si todo estuviera exactamente en su lugar. No sentía miedo, solo una curiosidad creciente. Mientras miraba a mi alrededor, intentando entender dónde estaba, lo vi. Era un hombre caminando hacia mí con paso firme pero sereno. Su figura irradiaba algo que no puedo explicar con palabras. No era solo su presencia física lo que me impactaba, sino lo que transmitía, una mezcla de amor, paz y una autoridad innegable. Tenía una túnica sencilla, y su rostro estaba enmarcado por un cabello oscuro y ondulado. Pero lo más impactante eran sus ojos profundos y llenos de compasión, como si vieran todo de mí, incluso las partes que yo misma había olvidado. Aunque no dijo nada al principio, sentí que me llamaba. No con palabras, sino con algo que resonaba dentro de mí. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia él. Cada paso que daba parecía más ligero, como si dejara atrás una carga invisible que llevaba desde hacía años. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me habló. Pero no fue una conversación como las que tenemos aquí. Era como si sus palabras no solo entraran por mis oídos, sino que fueran directamente a mi alma. Te he estado esperando, dijo con una voz suave pero poderosa. Sé que has estado buscando respuestas, aunque a veces ni siquiera te dabas cuenta. Has sentido que el peso de la vida era demasiado, que estabas sola en medio de todo. Pero nunca estuviste sola. Siempre he estado contigo. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Sentía que mi corazón estaba completamente desnudo ante él, como si no pudiera ocultarle nada. Durante años has vivido como si todo dependiera de ti, continuó. Has llevado un peso que no te correspondía, intentando controlar lo incontrolable, olvidando que no necesitas hacerlo sola. Yo siempre he estado aquí, esperando que me dejaras ayudarte. En ese momento imágenes empezaron a aparecer a mi alrededor. Eran momentos de mi vida, algunos que recordaba claramente y otros que había olvidado. Me vi a mí misma como una niña, rezando junto a mi madre antes de dormir. Vi la primera vez que sostuve a mi hijo en brazos, y como lloré de alegría al sentir su pequeña mano agarrando la mía. También vi momentos más oscuros, como las veces que me dejé consumir por el trabajo, ignorando los llamados de aquellos que me amaban. Jesús señaló una de esas escenas. Era yo sentada sola en mi coche después de una discusión con mi esposo. Recordé lo enfadada que estaba ese día, como sentí que el mundo entero estaba en mi contra. ¿Recuerdas este momento?, me preguntó. Asentí sintiéndome avergonzada. Ese día no estabas sola. Estuve contigo intentando consolar tu corazón, pero estabas tan enfocada en tu dolor que no pudiste sentirme. Sus palabras no eran un reproche. Había una tristeza en su voz, pero también un amor profundo. Me hizo darme cuenta de cuántas veces había ignorado su presencia, de cómo había dejado que mi orgullo y mi autosuficiencia me alejaran de él. Seguimos caminando y mientras lo hacíamos, me habló de cosas que nunca antes había considerado.
Me explicó que la vida no se trata de evitar el dolor o buscar el éxito, sino de aprender a amar, a confiar y a entregarse. El amor verdadero no teme al sacrificio, dijo. Cuando amas de verdad, incluso los momentos más difíciles se convierten en oportunidades para crecer y acercarte a los demás. Le pregunté por qué me estaba mostrando todo esto. ¿Acaso había fallado tanto en mi vida que necesitaba una lección de este tipo? Jesús sonrió con ternura y me respondió: esto no es un castigo ni una prueba. Es un regalo. Te estoy dando la oportunidad de ver la verdad, de entender que tu vida tiene un propósito mayor del que imaginas. No estás aquí por casualidad. Cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene un impacto que va más allá de lo que puedes ver. Llegamos a un lugar que parecía el centro de aquel espacio. Había una luz más brillante, casi cegadora, pero no dolía mirarla. Allí Jesús me tomó de la mano y me dijo algo que cambió mi vida para siempre: el mundo necesita más luz, y tú eres parte de esa luz. No importa cuántas veces hayas fallado o cuántas veces te hayas alejado de mí. Siempre hay un camino de regreso. Confía en mí y en el plan que tengo para ti. De repente sentí como si algo me empujara suavemente hacia atrás. Todo empezó a desvanecerse y lo siguiente que supe fue que estaba despertando en un hospital. Tenía a mi familia a mi alrededor, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Yo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Desde ese día, mi vida cambió por completo. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero empecé a vivir con más fe, más amor y más gratitud. Ahora sé que nunca estoy sola, que siempre hay alguien caminando a mi lado, guiándome incluso en los momentos más oscuros. Y por primera vez en muchos años siento paz. Desde que desperté en aquel hospital, todo en mi vida tomó un rumbo diferente. Al principio confieso que no fue fácil. Volver a la rutina diaria, a las mismas calles de siempre, a las responsabilidades cotidianas, me hacía cuestionarme si lo que había vivido había sido real. Pero cada vez que esa duda surgía, recordaba las palabras de Jesús, esa invitación a ser luz y a confiar en que mi vida tenía un propósito mayor. Poco a poco empecé a notar cómo mi percepción del mundo había cambiado. Ya no me enfocaba tanto en lo que me faltaba o en las cosas que no podía controlar. En lugar de eso aprendí a valorar los pequeños momentos, una sonrisa de mi nieto, el aroma del café recién hecho, el sonido de la lluvia cayendo sobre los tejados de mi pueblo en Galicia. Todo eso que antes parecía insignificante ahora tenía un peso infinito, como si cada detalle de la vida cotidiana fuera un regalo. Volví a la iglesia de mi infancia, no por obligación, sino porque sentía una necesidad genuina de reconectar con esa fe que había ignorado durante tanto tiempo. Allí, en medio de las viejas bancas de madera y bajo la luz cálida de las velas, encontré consuelo y un sentido de comunidad que había perdido. Más allá de mi vida espiritual, también sentí un cambio profundo en mis relaciones. Antes de la experiencia, muchas de mis interacciones estaban marcadas por el estrés y la prisa, siempre con una sensación de que nunca había suficiente tiempo. Pero después de lo que viví, entendí que lo más importante no era cuánto hacía por los demás, sino cómo lo hacía. Empecé a escuchar más, a estar presente de verdad, a ofrecer palabras de apoyo en lugar de consejos no solicitados. Mi familia lo notó de inmediato. Mi hijo, que durante años había sentido que yo era distante, comenzó a visitarme más a menudo, y nuestras conversaciones dejaron de ser superficiales para volverse profundas y sinceras. Incluso mis amigas, algunas de las cuales habían dejado de buscarme por mi actitud cerrada, regresaron a mi vida, atraídas por este nuevo sentido de calma que proyectaba. Me involucré en actividades que nunca antes habría considerado, voluntariado en un comedor social, organizando encuentros para personas mayores y escribiendo mis reflexiones en un pequeño cuaderno que más tarde decidí compartir con otros. Cada día al despertar agradezco por tener una nueva oportunidad para vivir con propósito, sabiendo que aunque no todo será perfecto, nunca volveré a sentirme sola.